Muy buenas, compañeros. Llevo casi 6 años al mando de este proyecto, ayudando a cientos de hombres en mis programas y mentorías a tener más y mejores relaciones con las mujeres. Y hay una gran confusión que se repite muchas veces y que estoy viendo también últimamente, precisamente en mi mentoría, y es no entender cómo toman decisiones las mujeres cuando se trata de decidir si quedarse, si salir o si entrar en una relación con un hombre. Por eso en este episodio vamos a desmontar una de las ideas que más daño creo que hacen y que más confunden en este sentido, y es la creencia de que las mujeres eligen de forma binaria, que los hombres o son alfa o son beta, y que las decisiones relacionales, por tanto, son simples y rápidas y fáciles para las mujeres. Hoy te voy a explicar por qué esta forma de pensar no solamente es falsa, sino que te impide entender lo que estás viendo y lo que estás viviendo con las mujeres, y te acabas siempre preguntando cómo es posible que tu ex ahora esté con un hombre como el con el que está. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañeros, si quieres dejar de caer precisamente en estas confusiones por no entender la profundidad de los conceptos y quieres profundizar mucho más en todo esto, debajo de este podcast hay un enlace y si haces clic ahí recibes gratis mi curso sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Llevo muchos años hablando de conceptos como la hipergamia, el concepto de alfa, el concepto de beta en este podcast. De hecho, la primera vez que abrí la boca en este proyecto, hace ya casi 6 años, fue justamente para hablar de esos conceptos. Y desde esa primera vez que lo hice, siempre he dicho lo mismo. El concepto de alfa y el concepto de beta no son personalidades, son conceptos descriptivos que sirven para poder simplificar y para poder explicar la estrategia reproductiva femenina de forma fácil. ¿Por qué digo esto ahora? Pues porque simplificar los conceptos está muy bien para esto, para poder entenderlos bien, para poder explicarlos fácilmente, para poder transmitir la idea. Pero el problema aparece cuando te quedas solamente con la simplicidad del concepto. Ahí es cuando los conceptos dejan de ayudarte a entender la realidad y empiezan a generar más confusión que claridad. Y esto no es un problema exclusivo del concepto de alfa o del concepto de beta. Es exactamente lo mismo que está pasando con la red pill en general y especialmente últimamente, que no se profundiza en nada, se consume simplemente el titular y se intenta explicar una dinámica compleja en 45 segundos que dura el formato corto que ahora está tan de moda. Pero alfa y beta, estos conceptos, nacieron como conceptos descriptivos, como referencia para poder explicar qué rasgos generan atracción y en qué contextos. Concretamente, nacieron como extensiones de cada una de las dos partes que tiene la estrategia reproductiva femenina o hipergamia. Pero hoy, estos conceptos se utilizan como etiquetas cerradas, como si fueran identidades fijas, como si un hombre fuera alfa o beta o un simp, como dicen últimamente, y ya está. Y cuando convierte una herramienta que es descriptiva en una identidad, es cuando empiezan los problemas, porque entonces ocurre lo siguiente. El hombre que aprende estos conceptos de manera simple empieza a mirar la realidad y empieza a preguntarse: ¿y cómo es posible que esta mujer esté con ese tío si es muy beta? ¿Cómo es posible que mi ex ahora esté con alguien claramente inferior o claramente más beta que yo? Y ahí es donde todo se rompe. No porque la realidad sea incoherente, sino porque el modelo mental con el que estás mirando esa realidad es demasiado simplista y no te sirve para explicar esas dinámicas que son más complejas. La mayoría de hombres, cuando escuchan estos conceptos por primera vez, imaginan que una mujer en una relación evalúa a los hombres como si deshojaran una margarita. La quiero, no la quiero, la quiero, no la quiero. En este caso sería es alfa o es beta, es alfa o es beta. Y ya está, así de fácil. Como si no hubiera un contexto, como si no hubiera un coste de oportunidad cuando sales o cuando entras en una relación, como si no hubiera renuncias que se han tenido que hacer para entrar en esa relación o que se tendrán que hacer para salir de la misma, etc. Pero no es así como funcionan las relaciones humanas, no son tan simplonas, ni las suyas ni las tuyas. Es cierto que en las interacciones iniciales,
las mujeres descartan muy rápido. Y por eso todo el mundo siempre pone los mismos ejemplos. La rapidez con la que una mujer descarta en Tinder, la velocidad con la que una mujer te puede rechazar cuando te acerca a ella a hablar. Y sí, en ese nivel tan inicial, cuando todavía no hay nada, un modelo simplificado te puede servir para entender un poco la realidad. Pero la enorme confusión aparece cuando pasamos de ese descarte inicial, que puede ser más rápido, a la relación, a la dinámica de una relación donde hay más inversión. Porque como te digo, hay más inversión de tiempo, de energía, de expectativas, costes de oportunidad, y ahí es donde el modelo binario, simplista, deja de funcionar por completo. Porque cuando te haces esa pregunta, estás partiendo de una premisa falsa, y es la premisa de que las decisiones son simples, especialmente para las mujeres, porque al final hay dos tipos de hombres y ya está. Y claro, una mujer no podemos plantear que ve a los hombres como si fuera un interruptor, ¿no? De alfa o beta y punto. Especialmente cuando una de las cosas que más decimos siempre es que el nivel de atracción en una mujer fluctúa más como una rueda de volumen que como un interruptor de encendido o apagado. No podemos pensar que es como si las mujeres tuvieran que elegir entre dos extremos caricaturescos, entre el Brad Pitt, que está ultra mega atractivo, o el friki informático de las gafas con los granos en la cara. Porque no funciona así. No funciona así ni para ti, ni mucho menos para ella. Muchos hombres creen, por tanto, que la hipergamia, la estrategia reproductiva femenina, funciona como una instrucción única grabada en el cerebro femenino y como si todo lo demás estuviera en blanco. Pero la hipergamia no existe por sí sola. Se manifiesta en función de un contexto, de una edad, de una etapa vital, de las opciones reales o percibidas que tenga, de la presión del tiempo, del miedo a quedarse fuera, del entorno y la presión social. Es decir, la hipergamia no busca lo perfecto, sino que busca optimizar, la palabra clave aquí es optimizar, lo mejor posible en ese momento concreto. Y eso cambia completamente cómo se toman las decisiones, porque como digo, aquí es donde muchos se pierden. En la cabeza de muchos hombres, la elección femenina es siempre entre el super ultra alfa y el ultra mega beta absoluto. Lo que comentaba antes, como si la decisión fuera entre Brad Pitt y el informático obeso con espinilla. Pero esa comparación no existe en la vida real. La mayoría de los hombres no son un extremo u otro, sino que se mueven en una escala de grises. Hay muchos hombres que son relativamente atractivos, que socialmente son hábiles, que tienen capacidad de proveer, que tienen sus virtudes, que tienen sus defectos, que no es que sean o héroes o completamente despojos que no sirven para nada, sino que se mueven en esa escala de grises. Y cuando tú te mueves en una escala de grises, ahí es donde te das cuenta de que la decisión deja de ser tan obvia y sobre todo tan fácil. Porque elegir no es coser y cantar. Elegir implica renunciar y esto es algo que muchos hombres olvidan. Elegir una pareja nunca es solo porque te guste más. Es también que si elijo esto, pues puedo perder aquello, que si apuesto por este, renuncio a aquel, que si me quedo aquí, cierro otras puertas, o que si salgo y abro puertas, me cierro esta. Y tú lo sabes en tu propia vida, incluso nosotros los hombres, que somos los más simples, biológicamente hablando, no nos resulta fácil tomar decisiones respecto a nuestras relaciones con las mujeres. Pues imagínate en ella, que además el tiempo juega en su contra, y eso añade una presión añadida. Por eso siempre las decisiones que toma una mujer en materia de relaciones, especialmente cuando hablamos a largo plazo, son siempre decisiones que ella debe justificar internamente. De ahí el famoso concepto del solipsismo femenino. Cuando una mujer rompe con un hombre, no lo hace de un día para otro. O sea, normalmente cuando tú no sabes Red Pill, cuando tú no lees o no sabes leer la naturaleza femenina que tienes enfrente, tú lo ves como si fuera de un día para otro, como si de repente para ella no ha significado nada. De repente había invertido 5, 10, 15 años en ella, teníamos una familia perfecta, una casa en común, un proyecto de futuro y de repente eso se rompe. Pero ella lleva meses justificándose internamente la decisión de romper. Lleva meses contándose una historia que explique por qué salir de ahí es lo mejor para ella y que la exima, por supuesto, de toda culpa o toda responsabilidad. Y eso requiere un proceso, y ese proceso no es fácil. Si la decisión fuera tan fácil, habría ocurrido mucho antes. Especialmente, como digo, cuando le añade el factor del tiempo como algo que, he repetido antes, juega en su contra. O le añades el factor de la inversión que lleva hecha. Repito,
La hipergamia, la estrategia reproductiva femenina, no existe en un vacío. Y repito otra vez, no es que ella diga, mira, este tío es un beta, ala, me voy con el alfa. No, no es tan fácil. Alfa y beta no son estados permanentes, no son carnés, no es un tatuaje, son patrones de conducta que se manifiestan en un contexto concreto, con una persona concreta, en un momento concreto. El mismo hombre puede generar atracción hoy, perderla mañana y recuperarla más tarde. Es decir, reducir esto a una etiqueta fija como si yo soy alfa o yo soy beta es no entender cómo funciona la dinámica intersexual, es simplificarlo todo tantísimo que es como, a ver, te he hecho un esquema en la pizarra para que lo entiendas, pero en la vida real el esquema se queda un poco corto. Cuando crees que todo es binario, no entiendes por qué ella elige lo que elige, no entiendes por qué se queda con ese tío, no entiendes por qué pierde atracción por ti o por qué vuelve y no entiendes nada básicamente. Y entonces concluye muchas veces que las mujeres no saben lo que quieren, que el sistema está roto o que todo es injusto o que no tiene sentido este tipo de explicaciones. Pero no es la realidad la que falla. Es el modelo mental desde el que intentas interpretar la realidad. Un modelo mental demasiado simplista y sin profundidad. Es querer respuestas simples a decisiones complejas. Alfa y beta son conceptos útiles si se usan como referencias para poder explicar esto, pero no como sentencias en firme. Sirven para orientarte, no para predecirlo todo. Y el error no es que simplifiques para entender. El error es creer que la realidad funciona igual de simple que en el esquema. Las mujeres no eligen en blanco y negro, eligen dentro de escalas de grises. Y hasta que tú no entiendes esto, sigues confundido cada vez que la realidad no haga lo que debería hacer según tu esquema simplón. Y aquí es donde pasa algo muy interesante, porque cuando no entiendes cómo se toman las decisiones reales, cuando sigues viendo el mundo de las relaciones como algo binario, como algo blanco y negro, cuando la realidad no encaja con ese esquema que tú tienes en mente, no revisas el modelo desde el que estás intentando interpretar la relación y en lugar de eso intentas redefinir los conceptos. Y es ahí justo donde aparece la obsesión que hay muchas veces por definir qué es alfa. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué los hombres se obsesionan tanto con definir lo que es alfa? Pues muy sencillo, porque las definiciones más abstractas, las definiciones objetivas, acaban amenazando el ego de nosotros, los hombres, ¿no? Porque cuando un hombre no encaja bien en el ideal, normalmente se tiende a dos opciones. O redefines el ideal de forma que encaje contigo, o directamente desacredita el concepto. Por eso siempre te encuentras o te suele encontrar dos bandos. Los que salen diciendo que ser alfa es madrugar, tener disciplina, darte duchas de agua fría o cualquier otra estupidez que cuadre con lo que ellos ya hacen para ellos poder encajar en esa definición de alfa, o salen diciendo que el concepto de alfa es una estupidez y de niño inmaduro. Es el mismo mecanismo que entra en juego cuando se trata del debate entre qué es más importante, el físico o las habilidades. Cada uno va a decir que es lo más importante, lo que más le conviene en ese momento. El que está ultrapetado o ciclado del gimnasio, musculosísimo, te va a decir que lo más importante es el físico. El que tiene un cuerpo horrible te dirá que lo mejor es el juego. El que tiene dinero te dirá que el dinero y así sucesivamente. Por eso cada hombre cree que su forma de ser es la alfa de verdad. Incluso el tío más beta cree que es alfa a su manera. Por tanto, el problema no es hablar de alfa y de beta, es no entender para qué están originados esos conceptos y querer explicarlo absolutamente todo en base a algo demasiado simple que no considera escalas entre medias, que no se da cuenta de que es un continuo y no o 0 o 1, un modelo binario. Porque cuando simplificas demasiado, pierdes contexto, sacas conclusiones erróneas, te frustra y no entiendes por qué las cosas cambian, por qué las mujeres dejan de sentir atracción por ti o por qué cambian de prioridades, de la misma forma que tú puedes cambiar de prioridades. La realidad es incómoda porque es compleja. Simplificar, repito, es una buena forma de empezar a hacer pie en conceptos complejos que te podrían llegar a asfixiar. Porque entender cómo funciona la naturaleza femenina, la estrategia reproductiva femenina, consiste en entender que una mujer busca dos cosas contrarias y simultáneamente en el mismo hombre, que a corto plazo prioriza reproducirse, prioriza el deseo, prioriza la atracción frente a un hombre con una serie de características y que a largo plazo exigirá de ese mismo hombre o de otro
características que parece que van en contra de las características iniciales que hicieron que ella se fijara en él. Y por tanto, de ahí, de intentar entender eso, de poder aterrizarlo a números básicos, digamos, a palabras sencillas, dices, todo aquello que engloba esa parte del corto plazo, vamos a meterlo en el saco A o alfa, o llámalo como quiera, y todo aquello que puede englobar esas características del largo plazo, vamos a meterlo en el saco B. Pero muchas veces perdemos la perspectiva, nos centramos en que lo mejor siempre es A y lo peor siempre es B, y no nos damos cuenta de que en su conjunto la estrategia reproductiva, la naturaleza femenina busca A y B. No solamente A y no solamente B. Y esto es un problema que veo, como digo, repetido muchísimas veces. Tratar de simplificarlo al máximo y entonces no entiende. Dices, ¿cómo es posible que esta mujer esté con este tío si es B, si es beta, ¿no? O cómo no va a estar con este si es super alfa, o cómo me rechaza a mí si soy super alfa. Porque no te das cuenta de que no se puede ser super alfa o super beta. Repito, son conjuntos de comportamientos que en un momento dado pueden subcomunicar una cosa o pueden subcomunicar otra, y nadie es 100% una cosa o 100% otra, y la mayoría de nosotros nos movemos en escalas de grises. Y todo lo que surge después es intentar definir los conceptos y, como digo, definirlos de forma que la persona que los define encaje siempre en el alfa. Claro, si yo tuviera que definir alfa, ¿qué te defino? Pues lo que a mí me interese. Por eso yo no lo defino y no me considero ni una cosa ni la otra, porque es que no te lo puedes considerar, no tiene sentido. Y en la otra posición está el desacreditar los conceptos, el decir que, bueno, pero esto es un mito porque viene de lo de los lobos y todo estos rollos. No viene de ahí, viene de entender esa estrategia reproductiva femenina y de intentar, entre comillas, abstraer, simplificar cada una de las dos partes del corto y del largo plazo. Pero no podemos perder de vista que, en última instancia, la mujer quiere optimizar biológicamente, evolutivamente hablando, la estrategia reproductiva femenina busca optimizar, no la perfección, sino optimizar, repito, para su contexto específico y en ese momento específico, las dos partes. Optimizar las dos partes. Esa es la gracia, digamos, de todo esto. Por eso es un error simplificar. Está bien al principio tener tu pequeño esquema para poder entender, como cuando estudia algo, tengo mi esquema, pero luego tienes que darte cuenta de que a la práctica, sobre todo, la dificultad está en esas escalas de grises y en entender que tomar una decisión, en el caso de las mujeres, tomar la decisión de quedarse o de salir de una relación no es fácil. Igual que en tu caso tampoco es fácil tomar una decisión. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado por lo menos una perspectiva distinta y menos simplista de lo que realmente hay detrás de todo esto, de toda esta dinámica. Te haya abierto un poco la mente a darte cuenta de que ambos conceptos no son el ángel y el demonio, sino que son dos partes de una misma estrategia. Y si quieres seguir profundizando en todo esto y no quedarte solamente con la superficie que muchas veces vas a oír por ahí, debajo de este podcast hay un enlace. Si haces clic ahí, te unes a miles de hombres que forman parte de mi comunidad de email y además recibes gratis mi curso sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.